Henri IV, vive ce roi vaillant. Ce diable à quatre a le triple talent de voir et de bas. Luis XV, rey de Francia y de Navarra, además de copríncipe de Andorra. Nacido en Versalles el 15 de febrero de 1710 y muerto en la misma localización el 10 de mayo de 1774. Llamado en un primer momento el Bien Amado, sus súbditos acabaron por apodarle el Mal Amado o el Sol Negro. Luis pasó su infancia en Versalles, bajo el reinado de su bisabuelo Luis XIV. En estos tiempos recibió gran cariño por parte de su madre, la cual era una mujer tierna y enamorada de su marido. El sarampión y la inefectiva medicina de la época afectaron a los padres de Luis, además de a su segundo hijo, dejando huérfano al rey a los 2 años de edad. Luis habría corrido la misma suerte de no ser por Madame de Fontatour, que impidió a los médicos acercarse al pequeño y lo cuidó durante toda su enfermedad. Gracias a esto, Luis la mostraría un gran cariño. Tras la muerte de su bisabuelo y la de los varones situados en la línea de sucesión, Luis se convirtió en el nuevo rey de Francia. Hasta que alcanzó la mayoría de edad, la regencia del reino recayó sobre el duque de Orleans, que trasladó la corte al Palacio Real de París, donde podía controlar al príncipe y mantener una mejor administración. La regencia del duque se vio manchada por las continuas orgías, los escándalos y el desenfrenado estilo de vida que se llevaba en los salones de palacio. En esta etapa de su vida, el rey, a causa del fallecimiento de la mayoría de sus parientes, tenía una gran carencia de cariño familiar, por lo cual desarrolló una actitud reservada, tímida y un tanto bipolar. La princesa española Mariana Victoria de Borbón, hija de su tío Felipe V, rey de España, fue uno de los pilares fundamentales del joven Luis. Mariana fue enviada para casarse con el futuro rey de Francia, pero el hecho de que fuese demasiado joven y el miedo a que Luis muriese hicieron que regresara a España. A la muerte del duque de Borbón, André Hercule de Ferry le sustituyó en el cargo de regente. Ahora se avecinaba la época más feliz del reinado de Luis XV, honesta, desinteresada, sencilla y sin fastos, gracias a la excelente gestión del cardenal. El cardenal Ferry influyó enormemente sobre él, inculcándole el miedo y respeto a lo sagrado. A pesar de mantener un gran control sobre Luis, le ayudaba constantemente, procurando que el rey hiciese siempre lo correcto. Acaecida la muerte del cardenal, en 1743, el rey asume el control del Estado con más libertad aún de acción, mientras que comenzaba la búsqueda de una mujer adecuada. Algunas candidaturas fueron rechazadas, como la de Isabel I de Rusia, hasta que finalmente fue elegida la princesa polaca María Carolina, hija del exiliado rey de Polonia, Estanislao I de Polonia. No era la mujer más rica ni la más poderosa, por lo cual recibió numerosas críticas y falsos perjurios en la corte francesa. Al casarse, la pareja tenía una estupenda relación, con numerosos momentos agradables en los que el rey depositó sobre María su confianza, pero fue olvidándola con el tiempo, ausentándose con sus amantes, creando esto una vida para el monarca fastuosa y disoluta, siendo una de las causas de la malevolencia de sus súbditos, y acudiendo a ella solo para hacer uso del matrimonio. Esta situación llevó a María, reina querida por su devoción y sus ayudas a los más desfavorecidos, a refugiarse en el cariño de sus 10 hijos. Entre las numerosas amantes del rey destacaban Madame du Barry, que participó en numerosas conjuras políticas, y Madame du Pompadour, que aconsejó al rey en las alianzas entre Prusia y Austria que conllevaron la Guerra de los 7 años, impulsó la cultura y fue instigadora de una política reformista. En el último periodo de su reinado, se plantearon reformas en el sistema de impuestos, se tomaron medidas tributarias a la nobleza y el clero, que antes estaban exentos, aunque las medidas fueron anuladas con la muerte del rey en su habitación del Palacio de Versalles, tras una agonía de varios días causados por la viruela. Su reinado. Luis XV se encontró con un país en la ruina. Su bisabuelo Luis XIV ya le avisó de la situación con una célebre frase: «Hijo mío, vas a ser un gran rey. No imites mis gustos por construcciones y guerras. Al contrario, trata de tener paz con tus vecinos. Vuelve a Dios lo que le pertenece.
Reconócele las obligaciones bajo las que te encuentras. Haz que tus súbditos lo honren. Sigue siempre buenos consejos. Trata de solventar el sufrimiento de tu pueblo, que me aflige no poder solucionar. El malestar popular iba en aumento, al ver al país en la ruina, tanto por la guerra de sucesión española como por los enormes gastos que realizaba asiduamente la monarquía y un estancamiento comercial. No obstante, se pusieron en marcha medidas para intentar paliar esta situación, como el sistema revolucionario de Law, por parte del duque de Orleans. Se impulsó el estilo rococó, los gustos artísticos se agudizaron y se reconoció el país como centro estético de Europa. Una reforma económica interna, un aumento del comercio y la paz con Inglaterra, conseguido esto por André de Fleury, también fueron factores positivos, pero no pudo impedir la participación de Francia en la Guerra de Sucesión de Polonia, 1733-1735, en la que se consiguió una victoria hispano-franco-saboyana. No obtuvo resultados beneficiosos en su alianza de Prusia contra Austria durante la Guerra de Sucesión Austriaca, 1740-1748, ni en la siguiente alianza firmada con Austria contra Prusia y Gran Bretaña, en la Guerra de los 7 Años, 1756-1763, por la cual Francia perdió su imperio colonial y dejó una factura de 200.000 muertos con la flota francesa destruida. A esto ha de sumársele las epidemias y hambrunas que asolaron el país, contribuyendo a que Luis XV fuese un rey impopular. A los 2 años de edad, Luis habría corrido la misma suerte de no ser por Madame de Fontatour, que impidió a los médicos acercarse al pequeño y lo cuidó durante toda su enfermedad. Gracias a esto, Luis la mostraría un gran cariño. Tras la muerte de su bisabuelo y la de los varones situados en la línea de sucesión, Luis se convirtió en el nuevo rey de Francia. Hasta que alcanzó la mayoría de edad, la regencia del reino recayó sobre el duque de Orleans, que trasladó la corte al Palacio Real de París, donde podía controlar al príncipe y mantener una mejor administración. La regencia del duque se vio manchada por las continuas orgías, los escándalos y el desenfrenado estilo de vida que se llevaba en los salones de palacio. En esta etapa de su vida, el rey, a causa del fallecimiento de la mayoría de sus parientes, tenía una gran carencia de cariño familiar, por lo cual desarrolló una actitud reservada, tímida y un tanto bipolar. La princesa española Mariana Victoria de Borbón, hija de su tío Felipe V, rey de España, fue uno de los pilares fundamentales del joven Luis. Mariana fue enviada para casarse con el futuro rey de Francia, pero el hecho de que fuese demasiado joven y el miedo a que Luis muriese hicieron que regresara a España. A la muerte del duque de Borbón, André Hercule de Fleury le sustituyó en el cargo de regente. Ahora se avecinaba la época más feliz del reinado de Luis XV, honesta, desinteresada, sencilla y sin fastos, gracias a la excelente gestión del cardenal. El cardenal Fleury influyó enormemente sobre él, inculcándole el miedo y respeto a lo sagrado. A pesar de mantener un gran control sobre Luis, le ayudaba constantemente, procurando que el rey hiciese siempre lo correcto. Acaecida la muerte del cardenal, en 1743, el rey asume el control del Estado con más libertad aún de acción, mientras que comenzaba la búsqueda de una mujer adecuada. Algunas candidaturas fueron rechazadas, como la de Isabel I de Rusia, hasta que finalmente fue elegida la princesa polaca María Carolina, hija del exiliado rey de Polonia, Estanislao I de Polonia. No era la mujer más rica ni la más poderosa, por lo cual recibió numerosas críticas y falsos perjurios en la corte francesa. Al casarse, la pareja tenía una estupenda relación, con numerosos momentos agradables en los que el rey depositó sobre María su confianza, pero fue olvidándola con el tiempo, ausentándose con sus amantes, creando esto una vida para el monarca fastuosa y disoluta, siendo una de las causas de la malevolencia de sus súbditos, y acudiendo a ella solo para hacer uso del matrimonio. Esta situación llevó a María, reina querida por su devoción y sus ayudas a los más desfavorecidos, a refugiarse en el cariño de sus 10 hijos. Entre las numerosas amantes del rey destacaban Madame du Barry, que participó en numerosas conjuras políticas, y Madame du Pompadour, que aconsejó al rey en las alianzas entre Prusia y Austria
que conllevaron la Guerra de los 7 Años. Impulsó la cultura y fue instigadora de una política reformista. En el último periodo de su reinado, se plantearon reformas en el sistema de impuestos. Se tomaron medidas tributarias a la nobleza y el clero, que antes estaban exentos, aunque las medidas fueron anuladas con la muerte del rey en su habitación del Palacio de Versalles, tras una agonía de varios días causados por la viruela. Su reinado. Luis XV se encontró con un país en la ruina. Su bisabuelo Luis XIV ya le avisó de la situación con una célebre frase: «Hijo mío, vas a ser un gran rey. No imites mis gustos por construcciones y guerras. Al contrario, trata de tener paz con tus vecinos. Vuelve a Dios lo que le pertenece. Reconócele las obligaciones bajo las que te encuentras. Haz que tus súbditos lo honren. Sigue siempre buenos consejos. Trata de solventar el sufrimiento de tu pueblo, que me aflige no poder solucionar». El malestar popular iba en aumento, al ver al país en la ruina, tanto por la Guerra de Sucesión Española como por los enormes gastos que realizaba asiduamente la monarquía y un estancamiento comercial. No obstante, se pusieron en marcha medidas para intentar paliar esta situación, como el sistema revolucionario de Law, por parte del duque de Orleans. Se impulsó el estilo rococó, los gustos artísticos se agudizaron y se reconoció el país como centro estético de Europa. Una reforma económica interna, un aumento del comercio y la paz con Inglaterra, conseguido esto por André de Fleury, también fueron factores positivos, pero no pudo impedir la participación de Francia en la Guerra de Sucesión de Polonia, 1733-1735, en la que se consiguió una victoria hispano-franco-saboyana. No tuvo resultados beneficiosos en su alianza de Prusia contra Austria durante la Guerra de Sucesión Austriaca, 1740-1748, ni en la siguiente alianza firmada con Austria contra Prusia y Gran Bretaña, en la Guerra de los 7 Años, 1756-1763, por la cual Francia perdió su imperio colonial y dejó una fractura de 200.000 muertos con la flota francesa destruida. A esto ha de sumársele las epidemias y hambrunas que asolaron el país, contribuyendo a que Luis XV fuese un rey impopular.